Continuamos en Perfil, estamos conversando con el abogado Alfredo Torres Quiroz haciendo un análisis de lo que está ocurriendo en el mundo, una especie de paneo a los fines de adentrarnos en estas presentaciones sucesivas en aspectos más en detalle de lo que afecta o de lo que toca en los intereses de la sociedad. Y abordamos obviamente el tema político porque estamos en una época electoral, se van a elegir gobernadores de estado con los legisladores regionales y lógicamente los integrantes de la Asamblea Nacional. Un signo muy importante porque estamos hablando de autoridades que van a prolongarse en el tiempo del ejercicio previsto constitucionalmente y adicional a ello son un componente muy importante en la estructura de gobierno. Hay algunas consideraciones sobre la posibilidad de votar o no votar, sobre las condiciones para que ese voto sea respetado, toda vez que hay un sector del país, fundamentalmente opositor, que considera en una buena medida que no vale la pena el voto, porque a la final te lo burlan, como es la consideración de algunos que creen que lo que pasó en julio del año pasado, con la elección del presidente Maduro, frente a la candidatura de Edmundo González, hay una especie de reclamo, porque se habla de fraude, se habla de burlar la mayoría de los electores, se han prácticamente obviado algunos mecanismos de información necesarios a los fines de legitimar esos procesos y no fijando posición, simplemente diciendo que eso lo que ha afectado es la credibilidad en el sector político venezolano. La pregunta concreta, ¿votar o no votar como ciudadano? Alfredo Torres. Yo considero que cada ciudadano debe hacerse una idea de si tiene las condiciones para votar, si tiene la motivación y para mover, inclusive las organizaciones políticas tienen que salir de la clandestinidad, porque yo no veo campaña. O sea, no veo campaña de la oposición que quiere participar en las elecciones, las organizaciones políticas que consideran que es dable participar en el proceso electoral convocado para fines de mayo. Y en el partido oficial, por ejemplo, ayer había una especie de evento que sirve como para ver cómo están las maquinarias, cómo está la convocatoria, que era la elección creo que al interior de las comunas de los proyectos. Entonces, por ejemplo, en mi cuenta de WhatsApp, La Manzanera no dijo nada, no indicó que había tal actividad, no se llamó, no se dijo cuáles eran los proyectos. Y bueno, en definitiva también porque la pasada selección de proyectos tampoco se informó debidamente y oportunamente cuál proyecto había ganado ni por cuántos votos. ¿Entiendes? Entonces, en ese orden de ideas, hay un aspecto muy importante para aprovechar el tiempo. Cuando se hicieron las primarias o las elecciones internas, la consulta que hizo el PSV para la escogencia de sus candidatos, le advertían a los posibles aspirantes, a los prospectos candidatos, no puedes hacer campaña. Porque si esa es campaña, está sometido a un procedimiento disciplinario que a lo mejor eso va a afectar a la hora en que pongamos en práctica el mecanismo de selección, y entonces eso como que los afectó, porque entonces ahora los que son candidatos como que les da miedo. Es un reglamento desmotivante. Exacto. O sea, que creo que no fue muy feliz el reglamento, y el reglamento lejos de animar, y la coacción sigue funcionando en este caso. No, claro, entonces empezaron, después se cayeron a denuncias, que si tú hiciste, que si el otro, que si tengo un video, que si no sé qué más. Entonces también generaste otra espiral de cuestionamientos sobre algunas postulaciones. Y luego también el reproducir nuevos patrones antiguos, como a las cuotas del partido tal, entonces
Portuguesa, Cojedes, Barinas, los estados más pequeños, todo es refugio de los que hay que darle espacio que nadie conoce. Entonces, ese tipo de situaciones no invitan. Entonces, yo creo que hay que como que muy sobre la marcha el oficialismo tiene que reinventarse un poco para a ver cómo motiva para que se vea movilización en los centros de votación, cómo activa la maquinaria, pero también veo que como que se ha desechado a la gente que manejaba los operativos electorales antes, porque han habido muchos desencuentros a lo interno. Entonces, los expertos o expertas electorales que estaban allá ahora no están. O sea, hay gente nueva que probablemente no tiene el conocimiento, ni las habilidades, ni la autocrítica para entender, ni la constancia, porque el tema electoral, tú has sido un hombre de elecciones, del manejo del concienzudo del tema electoral, sabes que la capacitación de los testigos, la calidad de los testigos del oficialismo en las elecciones pasadas fue magra. Tenía alguna escuela. Sí, pero la escuela perdió la calidad. Entonces ya tú veías, porque es que también la migración afectó eso. Entonces, no, y el tema funcionarial, porque el gobierno tiene la facilidad de escoger entre los empleados las personas que van a ser testigos de sus respectivas comunidades y hay cierta disciplina, hay cierto control. Pero quisiera aprovechar el tiempo para tocar un poco el tema de la oposición. Ayer estaba escuchando a Timoteo Zambrano en una entrevista que muy reciente le hicieron, donde él está promoviendo su candidatura a la Asamblea Nacional por la circunscripción nacional. Y nos llamó la atención porque hace año y medio él decía que él no se iba a postular, porque ya él ha tenido 4 periodos como parlamentario, está jubilado, a pesar de que no es una persona que podría considerarse anciana, pero que él decía que ya su tiempo había culminado, se postuló, pero criticaba a otros que se postularon. O sea, él habla de los recientes habilitados, estaba refiriéndose concretamente a Enrique Capriles. Entonces, tienen 2 frentes. Tienen el frente que dicen no votar, pero entonces ahora están enfrentando el otro frente, que es el que se inscribe para participar en las elecciones y lo ven como una amenaza, que es el caso de Capriles. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, ahí el sector de la oposición que va a participar, o que dice que ha manifestado que va a participar en las elecciones, de acuerdo a sus razonamientos que respeto, es un mar de contradicciones, porque tú ves las declaraciones del secretario general de Acción Democrática y en un ejercicio... ¿Cuál de ellos? ¿El alacrán o no, de Acción Democrática, el que tiene los símbolos, que se llama Bernabé Gutiérrez. Entonces, Bernabé Gutiérrez tiene una praxis parlamentaria y entonces ahorita se acordó que era de oposición, ¿no? Entonces, como que hizo un comentario, bueno, utilizó algún calificativo contra el gobierno que nunca se lo habíamos escuchado, ¿no? Entonces, es como que un barniz de un partido que no está haciendo oposición constructiva. O sea, simplemente se suma a la bancada oficial y entonces el tema es que un gobierno necesita oposición de calidad, no necesita oposición nominal, porque esa oposición nominal no te va a enseñar, o de utilería, no te va a ayudar a abrir los ojos, ni a rectificar, ni a enriquecer lo que estás haciendo bueno. Entonces, el tema, esa es la contradicción de tener grandes mayorías, porque se acaban los contrapesos. Por ejemplo, yo veo que el gobernador Cedeño ha hecho algunas cosas interesantes, pero la falta de contrapesos no lo ayuda, lejos de favorecerlo.
porque se habitúan. Y hay una liberación de la opinión pública en relación a su gestión, porque hay algunos aspectos en materia de transparencia, en materia de conducta, que quedan en entredicho porque no hay un sector político aplicado que ayude a formar A estudiar, mira, tú hiciste tal contratación en tal parte, ajá, tú anunciaste tal cosa, pero si anunciaste tantos pozos de agua, está bien la apertura de pozos, pero esos pozos están soportados presupuestariamente, financieramente. No solo eso, sino que el concepto mismo sí en Venezuela fue de punta en ingeniería sanitaria. Entonces el tema no es hacer pozos, es garantizar la gente el derecho humano a abastecimiento de agua de calidad, es decir, agua por lo menos bacteriológicamente pura o bacteriológicamente tratada, estabilizada, que esté dentro de unos estándares digamos, de lo que llaman los expertos calidad, las variables físico, química, bacteriológica, estén dentro de un rango que no comprometa la salud de la gente. Bueno, por esto hacemos pozos, no hacemos el tanque y no colocamos los elementos de cloración, bien sea por cloro o bien sea por ozono o por cualquier otro método que ayude a que porque los tanques no son solo para que el agua llegue más lejos por gravedad, sino que también ayudan a estabilizar el tratamiento del agua. Favorece el tratamiento. Para finalizar, aprovechando a nuestro invitado que viene de Acarigua y sabemos que puede ayudarnos a destacar y a manejar algunos conceptos. Desde el punto de vista pedagógico, ¿qué se le puede decir hoy a un venezolano qué va a pasar? Estábamos acostumbrados a que la política dirigiera todo. En los años 80 se hacían encuestas y se decía que los factores intermediarios, las bisagras entre la sociedad y el Estado, o entre el pueblo y el Estado, eran los partidos políticos. Eso ha saltado a la iglesia, a los medios de comunicación. Hoy en día el concepto claro que tiene la sociedad, creo que la que mejor está posicionada en este momento es la iglesia, y por razones obvias, o sea, es digamos como que el reservorio moral. Las movilizaciones como ahora, actos de testimonio de fe que ha hecho la Iglesia Católica. ¿Qué hacer? ¿Qué va a pasar en Venezuela? Tenemos una población fuera del país que no quieren regresar a Venezuela porque dicen que no vale la pena. Tenemos una población en Venezuela, muchos de ellos pensando si irnos o no. Pero también tenemos una gente que está viviendo una anomia social. O sea, estoy aquí, yo salgo a trabajar, yo hago mis cosas, pero yo sé que me va a ir mal. No me alcanza. No me alcanza. ¿Qué va a pasar en el país? ¿Qué cree usted que va a pasar en los próximos días en el país? Bueno, el gran condicionante, ahí voy en búsqueda de Carlos Marx. Ahí, la economía hace la historia. ¿Okay? Más en esta situación que Venezuela tiene un problema de flujo de caja que, o sea, el tema de Chevron ha impactado duramente a la economía. El gobierno está buscando alternativas para paliarla, para mitigar y paliar la situación, pero por aquella misma impredecibilidad de los hechos, porque nadie se pensaba que el señor Trump y que el lobby de Chevron en Estados Unidos iba a ser insuficiente para que se mantuviese esa contratación, nos ha situado en un momento económico y social inesperado para nosotros, porque mal o bien el dólar se había estabilizado por ahí entre los 50, los 60 bolívares y tal, y de repente ahora está camino a los 100, y camino a los 100 para una sociedad que tiene un alto componente de funcionarios públicos que ganan en bolívares, que no han tenido acceso al salario, pues nos puede colocar en los prolegómenos de desabastecimiento, de conflictividad social, y pues tampoco se puede prever escenarios de forma minuciosa, porque los hechos van
se van dando de manera muy, muy sobrevenida, muy rápida, muy dinámica. Entonces yo creo que hay que estar a la expectativa y hay que ser muy cautos, hay que tener sobre todo mucha fe. Mucha fe. Yo vi mucha gente, la Iglesia Católica movilizó mucha gente en Semana Santa, las demás confesiones religiosas a su manera también lo han hecho, porque la gente está en otra búsqueda, no está buscando política, la gente está buscando espacios donde acercarse a otras dimensiones, a otros aspectos que le permitan drenar un poco y no explotar, ¿no? Y yo creo que esa es un poco también la búsqueda que debe tener el gobierno y ojalá tenga posibilidades de mitigar un poco el impacto de la crisis. Muchas gracias al abogado Alfredo Torres Quirós por habernos acompañado y a ustedes por tenernos en sus pantallas. Estamos viviendo una realidad muy compleja, pero les prometemos que en la medida que Dios nos permita llegar a ustedes, estaremos contribuyendo a estos análisis, a estas consideraciones, a estas reflexiones sobre lo que está sucediendo en Guanare, en Portuguesa, en Venezuela y en el mundo entero. Complacido de, a través de la televisión regional de Portuguesa, llegar a todos ustedes como todos los domingos 11 de la mañana y a las horas pues, que disponga el canal a hacer algunas reposiciones en nuestro espacio. Le deseamos mucho éxito a nuestro invitado Alfredo Torres Quirós. Gracias a todos ustedes y a todos éxito y mucha suerte.